El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su derecha y a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Nos narra esta perícopa del Evangelio de San Marcos que Jesús estaba hablando con la muchedumbre. Había mucha gente a su alrededor y inesperadamente llegó María, su madre, y sus hermanos. Y en ese momento Jesús aprovecha, porque le dicen: allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y ese momento Jesús lo aprovecha para decir quién es su madre y quiénes son sus hermanos. Y para Jesús el parentesco no es tanto de sangre como para nosotros. La familiaridad y el parentesco depende de la sangre. Para Jesús no. Y aprovecha en ese momento para ver a sus discípulos, a quien lo está siguiendo, para decir: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Esto no quiere decir, como dicen los hermanos protestantes, que Jesús está negando a su madre, María Santísima, sino que en ese momento Jesús reafirma que la mujer que ya está allá afuera, María Santísima, su madre, no es su madre porque lo engendró en su vientre virginal, sino porque primero hizo la voluntad del Padre. Si María, cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre del Salvador, María, con toda la libertad que Dios la había creado, como nos ha creado a nosotros, pudo haber dicho que no, como muchos de nosotros decimos también que no a la voluntad de Dios. Pero María acepta la palabra de Dios, ese mensaje que el ángel le da, que es palabra de Dios, lo acepta, lo asume, y es entonces cuando María, por obra del Espíritu Santo, engendra a Jesús, el Hijo de Dios. La palabra que ella aceptó empieza a encarnarse en su vientre, y como consecuencia de esa aceptación de la palabra de Dios, entonces va a ser y empieza a ser la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios, la madre de nuestro Señor. Por eso para Jesús
aprovechando ese momento que hoy hemos escuchado en el Evangelio, define directamente de dónde viene el parentesco y esa relación que debemos de tener con nuestro Señor. Y es ahí donde el Señor nos invita a cada uno de nosotros a participar de esa familiaridad, haciendo la voluntad del Padre. Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Y decía, María aceptó la palabra de Dios, aceptó la voluntad de Dios. Nosotros no siempre la aceptamos. Y digo que no siempre la aceptamos porque siempre aceptamos el pecado, que eso nos aleja de Dios. Si nosotros aceptáramos la voluntad de Dios cada día en nuestra vida, estuviéramos siempre en la gracia de Dios, en la presencia de Dios. Pero cuando libremente decidimos no hacer la voluntad de Dios y hacemos nuestra propia voluntad, es entonces cuando caemos en pecado. Que el pecado, decía, impide que hagamos la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia entre María y nosotros. Ahí está para reflexionar. En verdad, ¿qué tanto somos parte de esa familia de Dios? Quizás sea por momentos, por ratos nada más. En aquellos momentos en que nos acercamos a la confesión y duramos en gracia unos cuantos días, y luego caemos voluntariamente y libremente aceptando el pecado. Y lo más triste es que hay gente muy lista y no acepta que ella aceptó el pecado. No reconocen que han aceptado voluntariamente el pecado, sino que embarran al demonio diciendo, es que Satanás me hizo caer en pecado. Yo sí les digo, no, a ver, espérate, que Satanás ni que 8 cuartos. No le eches la culpa a Satanás, a lo mejor él ni se acuerda de ti. Tú libremente decidiste caer en el pecado. Tú libremente decidiste darle la espalda a Dios y no hacer su voluntad, sino hacer tu propia voluntad de pecado a la cual estás acostumbrado, donde ese pecado se te ha hecho adicción. Y decía, es triste que a veces vienen a confesarse y no reconocen que ellos mismos libremente han decidido no hacer la voluntad de Dios, han decidido caer en su propio pecado y le echan la culpa a Satanás. Y yo sí les digo, a lo mejor Satanás ni se acuerda de ti, y tú estás queriendo echándole la culpa a Satanás, cuando tú libremente no eres un títere de Dios ni un títere de Satanás. Tú tienes voluntad propia, libertad propia, inteligencia propia para distinguir y saber qué es el bien y qué es el mal, libremente para poder aceptar el bien o el mal, y voluntad personal para decidir aceptar o rechazar ese mal. Tú eres el que has pecado libremente. No le eches la culpa a otra, no le eches la culpa a otro. Y ese es el pecado original de Adán y Eva, que no aceptaron, que ellos libremente decidieron desobedecer a Dios y pecar. Adán le echa la culpa diciendo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto prohibido. Va con la mujer Dios y le dice, ¿por qué hiciste esto?
la serpiente me engañó. Hermanos, seamos responsables de nuestras decisiones, seamos responsables de lo que hacemos y decimos, y no evadamos nuestra responsabilidad echándole la culpa a segundas personas, y aceptemos en todo, si queremos ser parte de la familiaridad, de la familia de Jesús, aceptar la voluntad de Dios y emprender ese camino, haciendo en todo lo que Dios nos pide. Tenemos libertad, voluntad e inteligencia para poder con inteligencia aceptar lo que de Dios viene o rechazar lo que de Dios no viene. ¿Qué es lo que más aceptamos en nuestra vida? ¿La voluntad de Dios? ¿Somos parte de esa familia de Jesús? ¿O aceptamos en nuestra vida nuestra propia voluntad de pecado, de egoísmo, de soberbia, de adicciones? No estamos formando parte de la familia de Jesús. Que esta Eucaristía, por intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos conceda decirle al Señor, como ella le dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que así sea.